Buen día, mi nombre es Iván Mauricio Sánchez Álvarez, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada para la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión presento las diapositivas sobre el tema diabetes mellitus para el examen de evidencia de Nutrición Clínica 1. Tenemos de inicio lo que es el panorama epidemiológico de México. Bueno, tenemos el siguiente gráfico que fue obtenido de lo que es la INSANUD 2016. En este gráfico, bueno, nos menciona que el 9.4 de las personas encuestadas, el 10.3 siendo mujeres y el 8.4 siendo hombres, recibieron el diagnóstico de diabetes por parte de un médico. Como lo menciona este gráfico, nos arroja un dato importante, que es un aumento de prevalencia de diabetes en diagnóstico médico previo a la INSANUD, entre la INSANUD 2006 y 2012. El 87.7% de los adultos con diagnósticos previos de diabetes respondió que sí reciben un tratamiento para el control de ello, lo que es un buen indicador. Las complicaciones de la diabetes reportadas en mayor proporción fueron la visión disminuida, daño en la retina, pérdida de la vista, úlceras y en casos más graves lo que son las amputaciones. Estas causas vamos a ver posteriormente. El 46.4% de las personas que viven con diabetes no realizan medidas preventivas para evitar o retrasar las complicaciones. Esto es un dato que debemos de tener en cuenta, ya que, como lo mencioné el anterior, han ido diagnosticándose nuevos casos en comparación con los años anteriores. En el caso de la nutrición, bueno, la prevalencia combinada de lo que es sobrepeso y obesidad en la población de edad escolar, que es un dato aún más preocupante, en 2016 fue de 32.2. No es posible aún concluir cuánto disminuyó en lo que fue ya esta encuesta, la INSANUD 2012. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población adolescente es superior a la reportada en la 2012. Sobrepeso y obesidad con un aumento significativo en la prevalencia en adolescentes de sexo femenino con respecto al 2012. ¿Por qué menciono este gráfico? Porque, bueno, sabemos que una causa que lleva a la diabetes son los estilos de vida, ¿no? Aquellos causados como el sobrepeso, posteriormente la obesidad, y ya con el tiempo de no atender estos problemas desarrollamos lo que es diabetes mellitus. Ok, aquí tenemos lo que son principales tipos de diabetes. Tenemos lo que es diabetes tipo 1. Vamos a ir aclarándolos un poquito después, nada más vamos a hacer mención. Es donde el cuerpo no produce la suficiente insulina. El más común o el que más se presenta en nuestro país, que es diabetes tipo 2, es que el cuerpo no produce la insulina, que la produce, pero no la utiliza apropiadamente. Por último, tenemos lo que es la diabetes gestacional. Es una condición temporal que sucede durante el embarazo. Aquí nuevamente tenemos lo que son las consecuencias, lo que mencionábamos anteriormente. La diabetes puede provocar complicaciones en muchas partes del cuerpo e incrementar el riesgo de muerte prematura, accidentes cerebrovasculares, la pérdida de la visión, problemas cardíacos, sobre todo ya cuando tienen una diabetes diagnosticada con más tiempo, con mucho tiempo de evolución, puede desarrollar una insuficiencia renal y en casos de un descontrol grave puede llegar hasta la amputación de algún miembro. Aquí tenemos otro gráfico, nos muestra la tasa de morbilidad en pacientes de diabetes mellitus en México de 1984 a 2014. Okay, aquí como podemos interpretar el gráfico ha ido en aumento. Bien, en lo que es la siguiente tabla, tenemos las principales causas de muerte en nuestro país de 1922 a 2013. Tenemos, por ejemplo, en el año 1990, la primera causa eran las enfermedades de corazón, seguido por tumores malignos, accidentes, y en el cuarto lugar teníamos lo que era la diabetes mellitus. Más sin embargo, para el año 2000 a 2013 se convirtió la diabetes mellitus en la primera causa de muerte en México, la principal causa de muerte en nuestro país. Continuamos con lo que es la definición de diabetes mellitus. La diabetes mellitus
engloba un conjunto de enfermedades metabólicas caracterizadas por la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en sangre, lo que también llamamos o encontramos como hiperglucemias, que puede ser propiciada o producida por las secreciones deficientes de insulina, una resistencia a la acción de la insulina o una mezcla de ambas condiciones. Su clasificación, bueno, se caracteriza por alteración de homeostasis de la glucosa, tolerancia alterada de glucosa y glucosa alterada en lo que es el ayuno, y por una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4. La primera clasificación es diabetes mellitus 1, es la deficiencia absoluta de insulina, resultado de la destrucción de las células beta del páncreas, en la que en la mayoría de estos casos con deficiencias absolutas de insulina. Representa el 5 al 10% de los casos de diabetes mellitus. Tenemos lo que son síntomas que se presentan durante la diabetes mellitus 1, lo que es la hiperglucemia, como lo habíamos mencionado, son concentraciones altas de glucosa, sed excesiva, micción frecuente, son las ganas, por ejemplo, de orinar mucho, pérdida de peso significativa y trastornos en los electrolitos del cuerpo. Tenemos algunas complicaciones en enfermedades, por ejemplo, macrovasculares, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, en enfermedades microvasculares como retinopatía, nefropatía o neuropatía. Continuamos con la clasificación de diabetes mellitus tipo 2. Es la consecuencia de un defecto progresivo en la secreción de insulina o un incremento en la resistencia de ella. Esta clasificación representa el 90 al 95% de los casos. La siguiente clasificación es la diabetes mellitus gestacional. Nos dice que la diabetes gestacional es la intolerancia a los hidratos de carbono de severidad variable. Comienza o se diagnostica por primera vez durante lo que es la etapa del embarazo. A diferencia de los otros tipos de diabetes, la gestacional no es causada por carencia de insulina, sino por efectos bloqueadores de otras hormonas en la insulina que ya es producida. Se presenta generalmente en lo que son a partir de las 20 semanas de gestación y en muchos casos los niveles de glucosa retornan a su normalidad una vez después del parto. Tenemos aquí una pequeña tabla en lo que es la prueba de curvatura en la tolerancia a la glucosa que se debe realizar, por ejemplo, en una carga de 100 a 75 gramos de glucosa, y los puntos de corte serían, por ejemplo, en ayuno, menor o igual a 95 miligramos sobre decilitros. Posteriormente a la hora sería igual a o menor a 180 miligramos sobre decilitros. A las 2 horas de 155 miligramos sobre decilitros y a las 3 horas de 140 miligramos sobre decilitros. El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se hace con dos valores, por lo menos al 2 de los valores alterados. Ok, pasamos a signos y síntomas de la diabetes. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen. Los tres primeros puntos, lo que es polinuria, polidipsia y polifagia, algunos los hemos escuchado como lo que son las 3 P's de las diabetes, ¿no? Lo que escuchamos coloquialmente. La primera, la polinuria, que es un gasto urinario excesivo o muchas ganas de orinar frecuente y abundantemente. La polidipsia, bueno, la necesidad de beber agua con mayor intensidad, lo que presentan una sed excesiva, a veces llegan a tomar bastante agua y aún así siguen sintiendo esa sensación de sed. Y la polifagia, lo que es la sensación de hambre latente. A veces pueden llegar los pacientes a comer o a tener una comida completa y posteriormente, lo que son 2 o 3 horas, vuelven a tener esa sensación de hambre, y es por eso mismo vuelven a comer. Se eleva nuevamente lo que es la glucosa en sangre y es un círculo vicioso. La pérdida de peso inexplicable, bueno, esos ya son síntomas que se relacionan aún más cuando el paciente, por ejemplo, no está haciendo ninguna actividad física, come
digamos, de manera abundante, no respeta ningún hábito bueno de alimentación, pero aún así comienza a bajar de peso y él no sabe por qué. Entonces también es uno de los síntomas. Y bueno, un síntoma ya de laboratorio, por ejemplo, una glucosa ya mayor, en este caso de los índices normales en ayunas, sería de 100 miligramos sobre decilitros. Pero ya para un diagnóstico igual desde postprandial puede ser una glucosa de 200 miligramos sobre decilitros. Un dato mayor también puede significar ya un estado de desarrollo de diabetes mellitus. Bien, dentro de la fisiopatología de la diabetes, bueno, tenemos el siguiente gráfico donde intentamos representar, bueno, lo que las células, en este caso de insulina representadas por el círculo rojo, no pueden entrar a lo que es la célula, provocando el cúmulo de glucosa en el torrente sanguíneo, o lo que también hemos escuchado como hiperglucemias. Como tratamiento farmacológico, bueno, el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus debe ser en primera instancia individualizado, teniendo en cuenta el grado de hiperglucemias que presenta el paciente, las propiedades de los hipoglucemiantes orales, efectos secundarios o contradicciones de los mismos, riesgos de presentar hipoglucemias, un descenso inferior al normal de glucosa en sangre, presencia de complicaciones de la diabetes, así como evaluar lo que es la función renal del paciente. Aquí tenemos una tabla de características generales de los hipoglucemiantes orales. El primero, que son las sulfonilureas, tienen el principal mecanismo de acción, que es el incremento de secreción pancreática de la insulina, principal indicación sobre todo para pacientes de reciente diagnóstico con diabetes mellitus 2 que no tengan sobrepeso. No se recomienda o está en contradicción con embarazo, insuficiencia renal hepática o diabetes mellitus 1. Aquí la disminución, bueno, actúa sobre la hemoglobina glucosilada en una disminución del 1 al 2%. Y efecto de peso, bueno, tiende a aumentar un poco de peso. Si continuamos con el tratamiento farmacológico, se recomienda iniciar con metformina, que es lo que habíamos mencionado en el gráfico anterior, con 500 miligramos al día de 1 a 2 u 850 miligramos al día 1 por 1, acompañada de modificación en los estilos de vida del paciente con reciente diagnóstico de diabetes. A veces también muchos de los pacientes se resisten al nuevo tratamiento porque no están acostumbrados, porque no reconocen ya el nuevo diagnóstico con el que van a vivir. Algunos se llegan a deprimir porque generalmente piensan en el diagnóstico de diabetes mellitus como una muerte muy pronta. Entonces nosotros como profesionales de la salud, pues bueno, debemos derribar esas barreras, explicar los nuevos hábitos de alimentación que pueden ayudar a mejorar y a controlar sus niveles de glucosa en la sangre. Otro de los puntos, se recomienda realizar una evaluación en cada 3 meses con una meta de hemoglobina glucosilada del 7%. De lo contrario, bueno, asociar con lo que son sulfonilureas o la inulina. Antes de iniciar lo que es un tratamiento con insulina, se debe realizar lo siguiente: enseñar el monitoreo de la glucosa capilar al paciente, ya que él se encargará de realizar esta medición, demostrar la técnica de aplicación de la insulina, muy importante, y explicar síntomas y manejo de hipoglucemias, así como medidas de prevención y tratamiento. Los síntomas de manejo de hipoglucemia, porque a veces llegan a presentar estos cuadros de hipoglucemia y no saben cómo reaccionar. Entonces sí es muy importante explicar desde un inicio qué puede pasar y cómo contrarrestarlo. En el caso de las insulinas, bueno, aquí tenemos acción en tiempo, por ejemplo la insulina Lispro, que tiene una acción rápida, pero su duración es muy corta. A diferencia de lo que es la insulina Detemir, la cual su aplicación en la hora cero va prolongando su pico de acción, mientras su tiempo de duración es continuo, casi hasta las 22 horas. Bien, es así como termino mi presentación
de diabetes mellitus para el examen de nutrición clínica 1. Muchas gracias.